Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar volviendo a trabajar en esta PlayStation que estuve reparando en un video hace unos años. En ese mismo video yo reemplacé un capacitor de la fuente de esta PlayStation y en los comentarios un espectador me dejó escrito de que con el reemplazo de ese capacitor yo ya había preparado la PlayStation para que pueda ser usada directamente con 220 voltios, porque lo que nos había pasado era que esta PlayStation estaba preparada para 120 voltios y yo la conecté directo a 220 y me explotó el capacitor anterior. Yo lo reemplacé por uno de 400 voltios y por lo tanto no tendría que explotar, pero no sé si el resto del circuito de la fuente está preparado o no para recibir esos 220 voltios. Así que vamos a ver eso en este video. Antes de empezar, me parece prudente hablar de un par de cuestiones. La primera es que vamos a estar trabajando con voltajes muy altos, ya que la fuente tiene componentes expuestos que van derecho a 220 voltios. Así que hay que tener mucho cuidado, especialmente si no sabemos bien lo que estamos haciendo. Y segundo, si bien puede que la modificación que hagamos funcione, el circuito no fue diseñado para trabajar a 220 voltios, por lo que puede ser de que a la larga termine dañando la consola. Así que no tenemos que tomar esta modificación como nada más que un experimento. Y hay que hacerla, conociendo las posibles consecuencias. Dicho esto, empecemos con el video. Vamos a empezar desarmando la consola. Y acá tenemos nuestra fuente con el capacitor que habíamos reemplazado en el video anterior. Este es un capacitor de 120 microfaradios y 400 voltios. El original era también de 120 microfaradios, pero creo que estaba limitado a 250 voltios. Ahora lo que vamos a hacer es revisar el esquemático del circuito para ver si tendríamos que cambiar algo más que ese capacitor. Acá tenemos el diagrama de circuito de esta placa en particular. Hay varios modelos de esta placa que varían según el modelo de la consola. Y lo principal que tenemos que sacar de este diagrama es el valor o el modelo de algunos componentes, específicamente el capacitor, que es el que ya reemplazamos, los componentes de la protección del circuito de entrada, el MOSFET que se usa para conmutar la señal. Para entender el rol de cada uno de estos componentes, voy a tratar de explicar primero a grandes rasgos cómo funciona una fuente conmutada. Acá armé un diagrama de flujo con las diferentes etapas que hay dentro de una fuente conmutada. Esto por supuesto está simplificado para esta explicación. La fuente de la PlayStation 1 tiene dos voltajes de salida distintos. Nosotros vamos a hacer el ejemplo con uno solo de esos voltajes, que sería de 8 voltios. Acá a la izquierda tenemos la entrada de corriente alterna. Vamos a hacer este ejemplo con una tensión de 120 voltios. Esta tensión de 120 voltios viene en forma de una onda senoidal de 60 Hz en el caso en la mayoría de los países que trabajan con este voltaje. Si bien se dice que es de 120 voltios, la onda senoidal tiene valores pico de 170 voltios por el lado positivo y 170 voltios por el lado negativo. Esta onda entra al rectificador, que es un rectificador de onda completa. Esto quiere decir de que se recicla la parte negativa de la onda y se pasa para el lado positivo, lo que nos da como resultado una onda con las siguientes características. Luego esto se pasa por un filtro. El filtro consiste principalmente en un capacitor que lo que hace es suavizar las lomas de esta onda, generando una tensión prácticamente continua de los 170 voltios de pico que tenía la onda inicial. Luego esta tensión continua pasa por el conmutador, que es principalmente un MOSFET que se enciende y se apaga generando una onda de pulsos de alta frecuencia
que luego ingresa al transformador y el transformador, según el ancho de los pulsos que el conmutador genera, convierte los niveles de tensión de la salida del conmutador a, en la mayoría de los casos, tensiones de menor nivel, cercanas a las que queremos a la salida del circuito. Esta conversión igualmente la hace en el sentido positivo y en el sentido negativo. Es decir, que si convierte, por ejemplo, de 170 voltios a 8 voltios, voy a tener una onda cuadrada de más 8 voltios y menos 8 voltios. Esta onda cuadrada luego pasa por un rectificador, que en este caso no es de onda completa, solo preserva la parte positiva de la onda, y luego se vuelve a pasar por un filtro que vuelve a convertir la tensión en tensión continua. Esta tensión continua idealmente debería estar al valor que estamos queriendo tener en la salida. De no ser así, igualmente tenemos un circuito de feedback que monitorea constantemente este valor de salida y le indica al conmutador qué cambios tiene que hacer en el ancho de los pulsos para que el transformador adecue su voltaje de salida para que coincida con el valor que nosotros queremos. De esta forma vamos a tener siempre un valor de voltaje constante a la salida, sin importar cuánta corriente consuma el circuito o qué variaciones de tensión haya en alguna de sus partes. Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros aumentamos el nivel de tensión de la entrada de 120 voltios a 220 voltios. En este caso, el valor de pico de esta onda senoidal es de 310 voltios, por lo que los niveles de tensión anteriores al transformador aumentan a prácticamente el doble del nivel de tensión. Esto haría de que a la salida del transformador también la tensión se eleve a prácticamente el doble, pero como tenemos este circuito de feedback que monitorea constantemente la salida, cuando este circuito detecte que los 8 voltios están siendo superados, le va a decir al conmutador que modifique el ancho de pulso de la señal que genera, lo va a hacer más cortito y esto va a hacer que la tensión a la salida del transformador se reduzca hasta llegar a los 8 voltios. Obviamente que cuando nosotros estamos queriendo convertir esta fuente de 120 voltios a 220 voltios, más allá de que tengamos un circuito de feedback, tenemos que asegurarnos de que los componentes que están especialmente en toda la etapa anterior al transformador puedan tolerar los nuevos niveles de voltaje que le estamos inyectando. Esto lo podemos chequear en nuestro diagrama de circuito. En el diagrama vemos que, por ejemplo, el fusible y otros capacitores que hay cerca de la entrada están rateados para 125 voltios, pero cuando lo veo a esos mismos componentes en el circuito que yo tengo impreso, veo que están preparados para al menos 250 voltios, así que no sé por qué en este punto no hay una coincidencia. Luego llegamos al capacitor del filtro. Este capacitor tendría que tolerar al menos los 310 voltios de la onda rectificada. Nosotros este capacitor ya lo cambiamos en el video anterior, así que tenemos hasta acá ya prácticamente todos los componentes que tolerarían nuestra tensión de entrada. De acá en adelante hasta la entrada del transformador, el único componente que parecería que tendríamos que chequear para ver si tolera los nuevos niveles de tensión es el MOSFET, que acá tenemos que es un modelo FS3KM. Yo me bajé la hoja de datos de este componente y en la hoja de datos me dice de que el MOSFET tolera hasta 500 voltios, así que tampoco debería ser un problema. Ya con solamente reemplazar el capacitor que reemplazamos, el circuito en teoría debería funcionar, así que vamos a probarlo. Vamos a ver qué pasa ahora si lo conectamos derecho a 220. Ahora vamos a medir con un osciloscopio el pin de 8 voltios de salida para ver si hay alguna diferencia entre la salida cuando la fuente está alimentada por 120 o por 220 voltios. Y podemos ver que el nivel de tensión de salida se mantiene exactamente en el mismo nivel en los dos casos. La única diferencia que se llega a notar es que cuando la fuente está alimentada por 120 voltios hay ligeras variaciones
hacia abajo. En cambio, cuando la fuente está alimentada por 220, estas variaciones son hacia arriba. Y finalmente vamos a probar si funciona con la placa colocada en la consola. Si te gustó este video y querés ayudar a que el canal siga creciendo, por favor suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.